de cómo aumentar pues todo lo que es el sistema inmunológico, cómo protegerlo, cómo ver toda esta parte, ¿verdad? Melanie dice, porque es sostenible, sí, también tiene que ver que sea sostenible. La gente está más interesada en cuidar ambiente y su salud, como bien dice Sofía. Y por acá tenemos otro comentario, porque ahora está en tendencia lo orgánico por ecológico por menos procesado. Sí, aunque hay que recordar que la tendencia de lo orgánico, pues como bien como bien dicen acá, ¿verdad? Es una tendencia. O sea, realmente lo orgánico se refiere a lo natural, ¿verdad? Lo que consumíamos antes, sin tanto fertilizante, sin modificarlo tanto genéticamente, ¿verdad? Realmente la venta de alimentos de origen vegetal ha dejado de ser una tendencia pues tan marcada, o sea, ya no es una tendencia, sino que es la adopción de un nuevo estilo de vida saludable, ¿verdad? A eso se refiere. Muy bien, Nancy, adelante. Si bien es cierto, lo de los huertos familiares a veces es un poco complejo, porque pues el primer huerto cuando uno lo hace requiere pues, de muchos días o incluso meses para tener la primera cosecha. Entonces muchas veces la gente se desespera, ¿verdad? Y dice, no, eso no me va a funcionar. Pero en realidad, conforme va pasando el tiempo, lo que uno tiene que saber bien, como bien dice Nancy, es qué productos voy a cultivar realmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los que me van a dar los espacios que voy a tener? Porque a veces pensamos que en una macetita que lo tengamos ya está más que dado, ¿verdad? Y no, cada especie de producto, cada verdura, cada fruta tiene sus características propias de cultivo, de siembra y de cosecha, ¿verdad? Entonces, esto de los huertos familiares, si bien es cierto, ha sido una tendencia bastante alta a partir de lo de la pandemia. También hay muchas empresas, por ejemplo, el INCAP, la universidad, también en algún momento, no sé si ustedes lo vieron o alguien lo recibió. Creo que, no sé si fue en el 2020, justo como en octubre más o menos, dieron un curso que eran como, bueno, era un seminario, eran 4 sesiones más o menos de huertos, de los tipos de huertos. Algunos mencionaban, por ejemplo, los huertos urbanos. No sé si alguien tuvo la oportunidad de llevar esos cursos. Pero los huertos urbanos básicamente son aquellos que pues requieren de muy poco espacio, ¿verdad? Que se pueden hacer hasta en el balcón de un apartamento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente la tendencia ha sido bastante alta. Anteriormente se le denominaba tendencia, actualmente se denomina adoptar un estilo de vida, pues saludable como nosotros lo conocemos, pero al final es un estilo de vida que la persona elige llevar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere también esta parte. Ya hace mucho tiempo que los consumidores toman la conciencia sobre su bienestar, sobre el rol que la alimentación tiene en él, pues como les repito, derivado de la pandemia, muchas personas se animaron a hacer estos huertos en casa, a llevar un mejor estilo de vida, a reforzar su sistema inmunológico, pero también esto no solo requiere de los alimentos comunes que nosotros conocemos, de los alimentos tradicionales que nosotros llevamos, sino que también experimentar con distintos sabores, ¿verdad? Sin dejar de lado su preocupación por el medio ambiente. Dice Emma, yo llevé un curso de huertos familiares y es muy bonito. La verdad es que sí. Fíjense que también que en el INCAP, por ejemplo, también en el año 2020, yo creo que eso es un curso que dan, generalmente lo dan anual, si no estoy mal. Pues para quien le interese y pueda llevarlo, realmente es un curso muy bonito. Nosotros lo llevamos cuando yo era supervisora de PS, lo llevamos con otra supervisora y nos dejó cosas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros en ese entonces, pues no, había 2 opciones, llevar solo la parte teórica del curso y el otro era el curso teórico práctico. La parte práctica incluía que en el costo del curso les mandaban un kit para hacer un huerto familiar. Entonces el instructor
daba la clase y posteriormente uno se ponía en contacto con él para hacer su propio huerto en casa, ¿verdad? Y le mandaban a uno cosas sencillas. El kit, por ejemplo, incluía ay, se me olvidó los nombres, el nombre de como los recipientes, digamos, pero no se llaman así. Eh, y también mandaban las semillas, ¿verdad? Las que ellos sabían que sí se podían dar en ese tipo de ambientes, ¿verdad? Entonces realmente el curso era bastante completo, nos mandaron el manual también de los huertos y pues la verdad es que eso fue una experiencia muy bonita porque sabíamos las cosas básicas de los huertos, pero no es como uno hacerlo en casa para saber realmente cómo se va haciendo. Si alguien tiene plantitas de alimentos en casa, se dará cuenta que no es tan, que no, algunos no son complejos de cuidar, pero sí requieren de un cuidado pues constante, ¿verdad? Precisamente para que no se pierdan. Muy bien. Ok. Sí, es cierto, Emma. No es lo mismo hacerlo uno en casa, eso es cierto. Muy bien. Luego tenemos lo que nosotros vamos a ver en esta parte. Vamos a ver la evolución que ha tenido la agroindustria. Pues cualquiera dirá agroindustria, pues se refiere básicamente a lo que es agronomía, ¿verdad? La parte de siembra, cosecha de los alimentos. Pero también aquí ha habido un cambio radical, ¿verdad? Desde ya hace algunos años, la agroindustria también se ha, se ha preocupado o eh, vamos a ver, se ha preocupado o se ha interesado, esa es la palabra, se ha interesado también por tener tecnología, por incorporar tecnología a sus fábricas, a sus instalaciones. Y parte de eso es precisamente esto que tenemos acá, que es lo que se denomina Smart Factory, el Digital Twins y sensores avanzados, que es lo que ahorita en este momento es el mayor auge en la parte de agroindustria. Estamos hablando más o menos de unos 8 años para la fecha, ¿verdad? También tenemos la parte de alimentación basada en plantas, pues aquí vamos a hacer las diferencias, pues así muy superficiales hasta cierto punto, de lo que consiste la alimentación basada en plantas, que no debemos confundirla con la parte de veganos, vegetarianos y todo esto demás, ¿verdad? Vamos a hacer una diferencia pues bastante superficial, pero para que no nos confundamos en esta parte. En esta parte de acá de la alimentación basada en plantas, pues tenemos dos categorías importantes que son las alternativas para lácteos y los análogos de carne. No nos vamos a centrar mucho en esto, porque también tenemos una buena parte de este contenido en el segundo semestre, ¿verdad? Entonces, esto es como esta parte para comprenderla bien, tenemos que haber visto nosotros toda la parte de lácteos y de carne, que no hemos visto todavía, por eso es que solo les vamos a dar, o solo les voy a presentar hoy la parte introductoria. Entre las tendencias que vamos a ver de las tecnologías más avanzadas hasta el momento, aparte de las que ustedes investigaron en su mural virtual, tenemos también esta parte de valorización de residuos, la agricultura regenerativa, que es parte de la nueva tecnología o de las nuevas tendencias de agroindustria, una parte importante de lo que es la canola, y la digitalización de la cadena de suministros, ¿verdad? Que eso es importante. Esto es a nivel todo de industria de alimentos, ¿verdad? Muy bien, y la parte final, pues que son dos conclusiones importantes que sacamos de todas estas tendencias. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta también es que en la parte de agroindustria, la parte de robótica realmente está incrementándose su implementación en la parte de agroindustria, ¿verdad? Tenemos esta parte de Smart Factory, Digital Twins, que lo vamos a ver a continuación, y los sensores avanzados, pero realmente también tenemos otra parte de cómo incorporar algunos robots, ¿verdad? Que también hacen eh, algunas actividades que normalmente hacía el ser humano, ¿verdad? Sin embargo, al incorporar estos robots hay mucho más eficiencia y eficacia en cuanto a distintos procesos, pero eso no quiere decir que estemos que prescindamos del ser humano, ¿verdad? Sino que al contrario, actividades que antes eran muy repetitivas para el ser humano,
Hoy las están haciendo mucho más eficientes para tener una producción mucho mayor, y esto pues lo van a ver a continuación cómo lo han estado cambiando. En la parte de agroindustria, nosotros tenemos que la evolución de la tecnología ha experimentado un cambio exponencial en este último medio siglo. Las nuevas tecnologías se han introducido en todos los sectores de producción. Entiéndase en toda la parte de la cadena de suministros, ¿verdad? Es donde nosotros vamos trabajando. Muy bien. Ahí. Empezamos con la parte de Smart Factory, que básicamente su traducción pues al español es una fábrica inteligente, ¿verdad? Y es considerada como la fábrica del futuro o una Smart Factory, como se le conoce en inglés. Esta es una instalación de producción que se encuentra altamente digitalizada y conectada. Es un término que se encuentra unido a la cuarta revolución industrial, o como se conoce en el mercado como industria 4.0. Esta tecnología es una tecnología aditiva, es decir, que no trata de sustituir lo que son las cabezas pensantes, como normalmente se le llama, o es decir, los tomadores de decisiones, ¿verdad? La idea es que esto, como se le llama, una tecnología aditiva, la idea es realmente que esto llegue a complementar esa cadena, esa parte interna de cómo funciona una industria de alimentos, ¿verdad? Sí tiene bastante, hasta la realidad aumentada y la realidad virtual. Realmente de lo que se tratan estas tecnologías es de cooperar unas entre otras, ¿verdad? Para obtener una combinación que va a generar valor a lo largo de todo el sistema de producción. A diferencia de las antiguas fábricas de producción en serie, como se tenían en tiempos atrás, no voy a decir la antigüedad porque tampoco es hace mucho tiempo atrás, pero en tiempos atrás, donde se establecía una cadena de producción completamente rígida, es decir, no se podía, o sea, tenía que tener una línea de producción que no paraba nunca, ¿verdad? Entonces eso era bastante complejo para mantener al personal trabajando en líneas continuas, que todavía se da mucho en muchas de nuestras industrias en Guatemala, pero también hay algunas más que ya implementan, si no toda la parte de Smart Factory, sí una buena parte de Smart Factory, donde muchos de sus empleados o sus operativos se encargan de revisar que los equipos estén funcionando correctamente, es decir, que la línea de producción no se detenga, ¿verdad? Entonces hay muchas partes donde sí ya están incorporadas esta parte de inteligencia artificial, de robótica, más que todo en la parte de producción, ¿verdad? Más que en los otros departamentos como, por ejemplo, marketing y cosas así que son como más de tomas de decisiones, ¿verdad? En las Smart Factory, todos los componentes envían información constantemente. ¿Para qué? Para hacer ese análisis en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, de lo más característico que nosotros podemos encontrar dentro de este tipo de tecnología es que pueden funcionar sin demasiada intervención humana, pueden aprender y adaptarse a cambios en tiempo real. Eso es sumamente importante. Son mucho más flexibles que las fábricas del pasado y pueden funcionar de forma autónoma. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas o los seres humanos ya no tenemos que intervenir por ejemplo, en la programación de estos equipos, o que no tenemos que revisar que estén funcionando bien. O sea, siempre van a encontrar la intervención humana en menor cantidad, eso sí, pero siempre van a estar aquí, ¿verdad? Y lo que sucede es que esta tendencia también aumentó a partir de la pandemia, a digitalizar todo, porque precisamente se dieron cuenta que digamos, habían empresas que se quedaron pues sin mucha mano de obra, precisamente por lo de la pandemia, ¿verdad? Y sin embargo tenían que seguir caminando porque eran quienes distribuían los alimentos al resto de la población, ¿verdad? Entonces
A partir de ahí, muchas empresas a nivel latinoamericano, porque todo esto que les estoy dando son datos de Latinoamérica, no son datos ni de Europa ni solo de Estados Unidos, sino que son a nivel Latinoamérica. Entonces, realmente lo que se vio fue la necesidad de nosotros, de las empresas, pues, de activar estas tecnologías, de invertir en estas tecnologías, porque muchas personas no se podían presentar a trabajar derivado de muchos problemas de la pandemia o de muchas bajas incluso en su personal derivado de la pandemia, ¿verdad? Entonces es parte de lo que se trabajó. Muy bien, derivado del análisis de toda esta información, que es lo que se denomina Big Data, los productos que se fabrican se adaptan a cada necesidad puntual. La producción es mucho más versátil y varía según la necesidad de cada momento. Si ustedes observan acá, a mí me gustó mucho esta imagen porque realmente nos permite apreciar cómo es una Smart Factory, ¿verdad? Si ustedes observan acá, siempre hay un programador, un técnico que está especializado en el funcionamiento y en el análisis de toda esta documentación, de todos estos datos que envían. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, esta parte de acá, el que empaqueta ya no son un montón de personas en línea, ¿verdad? Sino que realmente es la misma máquina la que está compactando el empaque en este sentido. ¿Y qué está haciendo esta persona aquí? Está viendo que esto funcione de mejor manera. Acá tenemos otro operario que lo que está haciendo es verificar los datos que se están mandando. Creo que empecé por el lado contrario, pero bueno. Acá, por ejemplo, vemos a otra persona que lo que hace es ver que las cajas realmente vayan a una distancia prudente, ¿verdad? Él no toca mayor mano, pero sí ve realmente que se estén dando en un buen espacio para que las cajas no se volteen, para que las cajas no se salgan del carril, XY, ¿verdad? Y aquí vemos otro tipo de equipo que lo que hace es sellar la caja, ¿verdad? Eso es lo que hace realmente. Entonces, eso es de lo que se trata esta parte del Smart Factory, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos acá cómo funciona. Bueno, ¿cómo funciona el Smart Factory? Lo que hace es que su conectividad, los sensores y los dispositivos IoT, que es lo que vimos del Internet de las Cosas, se utilizan para vincular los datos de las máquinas, sistemas y personas para poder, no, ahí está mal escrito. Esto me lo comí aquí. Ahí está. Te repito. Ay, Dios. Espérenme. Muy bien. Entonces, lo que me indica aquí esta parte del funcionamiento es que lo que necesitan es, o lo más importante es su conectividad, los sensores y los dispositivos IoT que vimos que era la parte del Internet de las Cosas, se utilizan para vincular los datos de las máquinas, sistemas y personas para tomar decisiones en tiempo real. Las aplicaciones basadas en inteligencia artificial y el aprendizaje automático son las que manejan las tareas rutinarias, es decir, los robots, ¿verdad? Y las personas son las encargadas del trabajo de gestión y toma de decisiones. Todos los departamentos están unidos entre sí y están conectados de tal forma que mandan sus datos en tiempo real para el análisis de ellos. Está conectada también la red o la Smart Factory, está conectada externamente tanto a sus clientes como sus proveedores, ¿verdad? Para que haya una trazabilidad, un rastreo de los productos que se están trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de este funcionamiento, se dice que las máquinas de producción que están ubicadas en una red local reciben los pedidos y podrán acceder, por ejemplo, todos sus operarios podrán acceder a las instrucciones de trabajo, pueden informar el progreso de una producción, estar en interacción constante con los sistemas de calidad y de trazabilidad. Cuando ustedes vayan a sus prácticas integradas, van a ver o van a conocer
que todas las industrias tienen diferentes departamentos. Muchas veces nosotros pensamos que únicamente es importante la planta de producción, pero a la planta de producción le dan soporte muchos más departamentos, como es el departamento de control de calidad, el departamento de análisis físico-químico, por ejemplo, el departamento el de atención al cliente, el departamento de trazabilidad, o sea, hay muchísimos departamentos que dependiendo la empresa, así estarán distribuidos, pero quiere decir que al estar con este tipo de tecnología como es el Smart Factory, todos pueden tener acceso a lo que les mencionaba, a las instrucciones de trabajo, al progreso de producción y están en constante interacción los sistemas de calidad y trazabilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento de detectar un problema con un cliente, al estar interconectados, el departamento de atención al cliente puede mandar la instrucción o puede mandar la queja, por ejemplo, a la parte de producción, a la parte de control de calidad y de esta forma ver en tiempo real una solución para que esto no vuelva a pasar y el cliente no se vuelva a quejar de alguna mala experiencia que haya tenido con nuestro producto. Entonces, esto permite que se disminuyan los costos en producción por estar empaquetando productos que no sean de la satisfacción del usuario, ¿verdad? Entonces, es como parte de lo que normalmente se tiene que evaluar. Muy bien. ¿Dudas hasta acá del funcionamiento? No sé qué está pasando aquí. Me dejó de pasar esto, pero no sé por qué. Hoy no quiere colaborar conmigo esto. Cerrar. No me cambia, esperen un momento. Ahorita continúo, chicos, solo que no sé qué pasó. A ver si me deja. Dice que nunca me había pasado esto con Zoom y ahora no sé por qué no me deja compartirles como es.
¿verdad? Eso estaba pensando que ya no quiere dar clases también. A ver si ahora sí deja. Lo siento, Dina, sí quiso. Muy bien. Entonces, continuando con el funcionamiento del Smart Factory, tenemos que los operarios de planta en tiempo real tienen acceso a información relevante como instrucciones, horarios, datos de calidad, inventarios, etcétera, ¿verdad? Todos los elementos trabajan de forma conjunta para cubrir las necesidades específicas de cada cliente de producción y se consigue un gran ahorro al aumentar enormemente la eficiencia de toda la fábrica. Para realizar el análisis de la Big Data, son necesarios grandes especialistas en la materia que sepan interpretar lo que están viendo. Algo bien importante de ver es que muchas de las fábricas lo que hacen es capacitar a su personal en este tipo de funcionamiento de las Smart Factory, porque también es importante que no solo sepan interpretar, sino que conozcan realmente el funcionamiento de la producción para que de esa forma realmente se pueda dar pues un intercambio de experiencias, ¿verdad? Las tecnologías para crear una Smart Factory ya existen desde hace mucho tiempo y hay muchísimas empresas que ya están implementándolas, ¿verdad? Y que tienen muchísimas ventajas, pero existen todavía muchísimos desafíos que impiden una adopción global de todas las empresas para que tengan estos beneficios, ¿verdad? Uno de los principales problemas que se tienen es pues la cantidad de datos que hay que procesar, que son bastantes, saber cómo interpretarlos. La inversión inicial es sumamente alta también y por eso es que mucha gente o muchas empresas se abstienen, pero con el tiempo se dan cuenta de que aunque la inversión inicial fue grande, tiene muchísimas ventajas a nivel que se vuelve muy eficiente, muy eficaz toda la producción. También otra de las partes importantes es que permite optimizar todos los procesos, ¿verdad? Eso sí es bien importante también y es una de las grandes ventajas. Muchos de los datos que se reciben de funcionamiento se reciben de una forma autónoma. Los tiempos empleados pues se pueden observar cuál es el tiempo real de los tiempos que se emplean para hacer una determinada actividad. También permite reconocer, por ejemplo, dónde puede ser un cuello de botella de alguna de las etapas de producción, donde también se pueden agilizar algunos procesos, donde de repente se pueden recibir piezas con mayor facilidad, con mayor agilidad, es decir, que se puede hacer un poco más rápido ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, tiene muchísimas ventajas la parte de las Smart Factory, ¿verdad? Entre los costos para renovar los procesos actuales y convertir una empresa en un Smart Factory, pues lo que se requiere es esto precisamente, ¿verdad? El equipamiento que debe ser nuevo, más moderno y capaz de registrar todo lo que se hace. La parte de producción, que pues hay que tomar en cuenta que pueden haber posibles pérdidas por las paradas en la producción y por los ajustes del parámetro y cuando se están haciendo los ajustes de los parámetros deseados en un determinado alimento. En esta parte acá hay que tomar en cuenta que en algún momento se va a tener que parar la producción para implementar este Smart Factory y por tanto hacer estos ajustes de los parámetros deseados, ¿verdad? Porque ya no va a haber una persona que esté evaluando los parámetros, sino que la máquina tiene que, o el robot es el que va a hacer esta actividad, esta función. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que cuando tenemos esta parte de la cadena de producción y está en todo su rendimiento, cualquier parada puede representar un costo a la empresa, ¿verdad? Y también que hay muchas veces que es necesario reconstruir todos los procesos o todo el proceso de producción para hacer frente a distintas tareas, ¿verdad? Y esto puede representar obviamente pues un costo o un gasto que no se tiene previsto. Por eso es bien importante que cuando nosotros empleemos esta parte del Smart Factory se tengan en cuenta
qué es lo que, cuáles son los costos que pueden representar esta parte, ¿verdad? La inversión, pues tenemos acá que requiere de ingeniería y de desarrollo, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y también la parte del Big Data, que son todos los costes de análisis de Big Data y sistemas para el almacenamiento y proceso de datos, y que también requiere de un especialista para interpretar estos datos, ¿verdad? Eso sí es importante de mencionar. Pues aquí realmente hay que tomar en cuenta que la adaptación de una fábrica tradicional a un Smart Factory tiene muchísimas ventajas y por supuesto a largo plazo será algo económico porque vuelve a las empresas mucho más eficiente, van a producir mejor y más en menos tiempo. Pero siempre pues es importante reconocer que las inversiones iniciales van a ser altas, ¿verdad? Y que es un factor que hay que tomar en cuenta. Muy bien. ¿Dónde podemos implementar la tecnología del Smart Factory? Pues la podemos implementar en diferentes espacios. Por ejemplo, hablando de la parte de fabricación, tenemos nosotros que se pueden incorporar robots cognitivos y autónomos para ejecutar tareas repetitivas, ya que tienen un alto nivel de precisión. Y también esta parte del Digital Twin, que lo vamos a ver más adelante, que nos ayuda a digitalizar las operaciones y aumentar la eficacia. En el caso del Digital Twins, nosotros lo que tenemos que saber de inicio es que esto es, como su nombre lo dice, ¿verdad? Son gemelos digitales. Ese es el nombre que se le da, que bien puede ser de un producto, ¿verdad? O bien puede ser de una matriz alimentaria o puede ser también de toda la fábrica, del proceso de la fábrica de producción, ¿verdad? Esto nos ayuda muchas veces a ver todo el proceso en tiempo real, las adiciones que se pueden hacer en los diferentes procesos, las mermas que se pueden sufrir o bien algún cuello de botella que tenga el proceso de fabricación, ¿verdad? Entonces, es bien importante que comprendamos que esta parte del Digital Twins son como que fueran matrices en 3D que son pues como cuando han visto ustedes aquello del holograma, por ejemplo, ¿verdad? Una cosa así que es una copia digital de una persona, pues más o menos de eso se trata el Digital Twin, ¿verdad? A eso se refiere, que es una copia digital, ya sea de un producto, de una fábrica o de una parte del proceso. Lo vamos a ver en unas imágenes a continuación. En el caso del almacenamiento o del almacén, se pueden integrar tecnologías como la realidad aumentada que ayuda a los operadores en tareas de recogida y organización de productos. Existen también robots autónomos para ejecutar operaciones de almacén, es decir, aquellos que apilan ciertas cajas, que mueven tarimas, ¿verdad? Que son cosas pesadas que antes hacían las personas, pues que eso también requiere o está también en los normativos, en los reglamentos de la parte de seguridad ocupacional que hay que cuidar y velar por la salud del operario, ¿verdad? Entonces, con todo esto, con los robots autónomos nos ayuda para evitar precisamente que se deteriore la salud de algún operario, ¿verdad? Tenemos también la parte del seguimiento de inventario, donde se pueden colocar sensores para rastrear en qué ubicación se encuentra un producto y sus movimientos en tiempo real. En la parte de calidad, que se pueden colocar robots para la automatización de pruebas de calidad con sistemas de visión artificial y detección de metales. Esto que ustedes ven acá de la detección de metales, aquí en nuestro país, en las fábricas, en varias fábricas que he tenido la oportunidad de ver, pues no les puedo contar los nombres porque pues son interioridades de las empresas, pero sí en algunas empresas ya tienen desde hace muchos años este detector de metales, ¿verdad? Que no es una persona quien lo hace, sino es un robotito que está instalado en alguna fase de la línea de producción y es quien se encarga de detectar los metales en ciertos alimentos que pasan, por ejemplo, como las carnes, porque si pasan por un molino, por ejemplo, no es que la carne traiga metales, sino que puede haber como está tan automatizado, tal vez algo que no se haya instalado bien, por ejemplo, o una pieza que esté floja, que pueda haberse quedado esquirlas, por ejemplo, del metal o algo así.
Entonces, para eso sirven estos detectores de metales, ¿verdad? Sobre todo en carnes molidas, más que todo, ¿verdad? Y en otros alimentos que han sido triturados que también nos pueden ayudar. En las instalaciones, pues también sirve la realidad aumentada para ayudar al personal en el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo de equipos. Existen sensores en equipos que sirven para hacer un mantenimiento preventivo de las instalaciones y también la parte de medio ambiente y seguridad que nos permite colocar sensores para localizar equipos peligrosos situados cerca del personal y sensores para medir la luz ambiental, la suciedad o la humedad, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, tecnologías como el Digital Twins son clones virtuales de operaciones físicas que permiten a las organizaciones simular escenarios que requerirían mucho tiempo o serían costosos de probar con activos físicos, o sea, en realidad. Permiten a las organizaciones a monitorear las operaciones, realizar un mantenimiento predictivo preventivo y brindar información para las decisiones de compra de capital, creando planes de negocios a largo plazo, identificando nuevos inventos y mejorando los procesos, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos en estas fotografías 2 ejemplos de 2 empresas que no son de acá, pero que pues sí están a nivel Latinoamérica, donde ya tienen este tipo de equipos ya automatizados y aquí lo que se hace, dice, ¿verdad? Simulaciones de software para mejorar la capacidad y los controles de procesos como aumento del tiempo de actividad de las máquinas, el mantenimiento preventivo, perdón, y la reducción de los desechos asociados con las máquinas que empaquetan cantidades de productos inconsistentes. Entonces, ustedes observan acá, la máquina está trabajando sola, pero acá está el operario, ¿verdad? Donde él está revisando que la máquina esté funcionando correctamente. Esta es una empresa de repostería que pues ha creado precisamente un gemelo digital o un digital twins de su cadena de suministros para respaldar sus negocios. Entonces, lo que hacen es que la compañía utiliza la nube y la inteligencia artificial para procesar y analizar todos los datos que le genere su procesamiento, ¿verdad? Y esto le permite que todos los demás departamentos tengan información en tiempo real de la producción como se está dando y que se vea que todo está saliendo de la forma que ellos esperan, ¿verdad? Acá de este otro lado tenemos también un Digital Twin, que es una representación dinámica del equipo, el proceso y las características del flujo de productos, la lista de materiales y las reglas de operación. Realizan análisis hipotéticos para cada sitio. ¿Qué significa esto? Bueno, esta empresa es una empresa de fabricación de semillas de maíz que está ubicada, esta sí está ubicada en América del Norte, y lo que hacen es que estos cosechan sus semillas en los campos reales, en los campos in situ, y tienen más o menos 9 sitios o 9 campos donde hacen esta siembra, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá, realizan análisis hipotéticos para cada uno de los sitios, es decir, para cada uno de sus 9 campos que ellos tienen. Entonces, en lugar de hacer pruebas en un campo real que les costaría muchísimo más, tendría más inversión de tiempo, más inversión de personal, más inversión de materia prima, entonces, lo que hacen es hacer este digital twin y hacer por este medio todas las pruebas que ellos consideren para ver realmente cuánto les va a salir en costos. Por eso están todas estas gráficas acá. Cuánto les representa en cuanto a personal que necesitan implementar para nuevas tecnologías que ellos están implementando y para ver realmente en cuánto tiempo ellos van a obtener la semilla que ellos requieran, ¿verdad? Entonces, realmente esto les sirve mucho a ellos para reinventar todos sus procesos de tipo comercial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este Digital Twin a ellos les sirve mucho para la parte de procesamiento y el ensacado de las semillas y para luego distribuirlas al agricultor como tal. Entonces dice acá, ¿verdad? Si se presentan nuevas ofertas de tratamiento de semillas o nuevas estrategias de precios, se utilizan las fábricas virtuales para evaluar la preparación del sitio,
con el propósito de adaptar sus operaciones y ofrecer esas nuevas estrategias. Entonces, si se dan cuenta, es algo, sí es caro al inicio, pero realmente esta información les llega a los diferentes sitios que ellos tienen. No tienen ellos que trasladarse a los sitios para hacer las pruebas, sino que al obtener esta información, la pasan en automático, ¿verdad? Esa es como la diferencia. Muy bien, este es otro tipo de Digital Twin. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya es una fábrica, una línea de producción, la que ellos están haciendo un clon. Este es un modelado del proceso productivo que no solo permite tener una mejor visión de la planta alimentaria, sino que también, perdón, sino que también permite plasmar con datos reales cambios y modificaciones que se desean implantar antes de que ocurran. Permite disminuir riesgos, deterioro de los alimentos o el sobrealmacenamiento y garantiza la eficiencia de cada una de las operaciones, permitiendo que las plantas físicas y virtuales existan en paralelo y se enriquezcan entre sí. A través de un gemelo digital de la planta, de la fábrica como tal, va a permitir simular y optimizar todos los detalles de los procesos de las líneas de fabricación. Y algo muy importante, sin parar las máquinas, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Esta simulación 3D nos va a permitir identificar dónde pueden haber problemas, por ejemplo, en la fabricación, en la línea de producción, donde nosotros podemos tomar la decisión de qué estrategia tomar para agilizar un determinado proceso, ¿verdad? Y que pues obviamente se vuelva mucho más eficiente el proceso como tal. Hay que ver acá también qué disponibilidad de recursos se tienen para poder llevar a cabo este tipo de trabajos. Sí, María Fernanda, dime. Buenos días. Solo como qué tipo de cositas puedan pasar en el proceso, así de que lo identifiquen y que digan, bueno, hay que arreglar esto, hay que hacer tal cosa. Por ejemplo, muchas veces se pueden dar por ejemplo, por decirte algo, aquí más que todo se refiere a la parte de los mantenimientos, por ejemplo, que la cinta esta transportadora, por ejemplo, aquí donde vemos, ¿verdad? Que la cinta esta transportadora no está funcionando en los tiempos deseados, que necesite algún tipo de mantenimiento, que la máquina que llena, por ejemplo, no esté llenando correctamente, que algunos los llene al tope, otros más abajo y eso. Entonces, es parte del funcionamiento de las máquinas. No sé si con eso te dejo claro tu duda. Ah, ya. Entonces, más que todo como enfocado a la fábrica y los componentes, no como al producto. Depende de cómo, en este caso es a la fábrica, es al procesamiento, ¿verdad? La línea de producción. Por ejemplo, en la anterior, en esta que tú ves acá, sí es directamente hacia el producto como tal, hacia la semilla. Por ejemplo, si lo que ellos están proponiendo de agregarle a la semilla, por ejemplo, de maíz, para que se dé más rápido, o para que se pueda cosechar más rápido, si realmente es funcional o no, y si le permite obtener o mantener sus características usuales que tiene un cultivo normal, digamos. Ese es como, o sea, pueden haber digital twins de un producto, de una matriz alimentaria o de una fábrica. Ah, ya. Gracias. Entonces va a depender de hacia qué se vaya dirigiendo. Muy bien. Luego tenemos la parte de, en cuanto a la robótica, surgen nuevos robots industriales enfocados a solventar la necesidad del sector agroindustrial, como el aumento de la productividad, el control de calidad y la trazabilidad del fruto recolectado, la obtención de precios más competitivos, mejora de las condiciones del trabajo humano, optimización de los consumos hídricos y energéticos y la automatización de las tareas de recolección. Entonces, nos permite realmente, nos tiene muchísimas mejoras, mucho más eficiente, porque nos permite también saber la cantidad necesaria que necesita un determinado producto en su consumo, en la parte del consumo hídrico y energético para procesarse de buena manera, ¿verdad? Esto de las condiciones de trabajo humano es sumamente importante en cualquier industria porque, como les repito,
sí se necesita de cuidar esa salud y seguridad ocupacional del del trabajador para evitar que su salud se deteriore a largo plazo por actividades repetitivas que pueda hacer dentro de la empresa, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos otras imágenes que podemos observar sobre algunos pues actividades que ya no hace el personal, sino que realmente ya lo hacen las máquinas, como es en este caso con el chile pimiento, que vemos que ya no hay quien esté ahí limpiando o quitando las impurezas perdón, del chile pimiento, sino que ya es una máquina el que lo hace a través de un cepillo automático, ¿verdad? Perdón. Y luego tenemos acá, por ejemplo, este otro robot que lo que hace es hacer el cultivo de las diferentes plantitas, ¿verdad? Que vemos acá. Acá tiene sus dos bracitos, que es como que fueran las manos de uno, ¿verdad? Donde ya está programado para que él vaya haciendo ese cultivo, ¿verdad? Estos son invernaderos mucho más automatizados que se pueden trabajar. Acá tenemos algunas cámaras que también, pues hay drones donde también están como vigilándose entre ellos, ¿verdad? Y viendo que todo esté funcionando de forma automática. Acá tenemos otro tipo de robot donde pues ya es el operario quien solo está viendo realmente que esté funcionando correctamente porque son bastantes actividades repetitivas. Como ustedes observan, no es que ya no se necesite al recurso humano, al contrario, el recurso humano siempre va a ser el recurso más importante en cualquier empresa, no importa a qué se dedique, por eso no se puede prescindir de él, ¿verdad? Entonces, siempre debe haber quien esté vigilando o vigilante hacia el proceso. Luego tenemos tecnologías también como la sensorización avanzada, donde este se ha introducido en los invernaderos con la finalidad de proporcionar información en tiempo real. Además, surgen modelos predictivos con la finalidad de conocer todas las necesidades exactas para mantener las plantas en un estado óptimo. Estos sensores que vemos nosotros acá o que nos indican acá, estos se encargan realmente de ver de ajustar, digamos, las necesidades del cultivo para que el tratamiento sea el adecuado, el que se le vaya a aplicar, el tratamiento fitosanitario. Esto lo que va a permitir es reducir toda la materia que se desperdicia normalmente, el impacto medioambiental también, o bien se mide la carga del fruto y la madurez para planificar y optimizar su cosecha, ¿verdad? Entonces, resulta sumamente importante que este uso de sensores, como la incorporación de otro tipo de tecnologías, como lo son los vehículos terrestres, que van a transportar ya los frutos recolectados, por ejemplo, ¿verdad? También algunos drones, por ejemplo, para ver que todo se esté implementando de forma correcta, o sea, que los robotillos o los carritos vayan hacia donde deben de ir y que estén en perfectas condiciones, ¿verdad? Desde hace muchísimas décadas, por ejemplo, en Japón se utilizan drones en la agricultura para ver realmente si se está llevando a cabo todos los procesos correctos, ¿verdad? Para trabajar de esa forma. Entonces, hay muchísima versatilidad en cuanto a los equipos que se pueden implementar en las diferentes fábricas o industrias, ¿verdad? Dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Existen también proyectos de parte de algunas universidades que proponen este tipo de robots o este tipo de equipos de esta tecnología para que se puedan implementar a largo plazo en diferentes fábricas, ¿verdad? O en diferentes invernaderos. Acá les traigo, por ejemplo, algunos de los ejemplos de algunos de los equipos que están para la Smart Factory y que son de los proyectos que han salido en los últimos años, que han ganado premios, que han sido propuestos por estudiantes y que les han buscado financiamiento para hacer los prototipos y de esta forma ver cómo se trabajan. Tenemos estos tres que se llama IngeRobot, que por su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Lo que nos ayuda es hacer injerto de plántulas hortícolas, ¿verdad? Es un robot industrial dedicado precisamente a esto. Entonces,
Lo que llevan o lo que conllevan son 2 robots antropomórficos funcionando en modo cooperativo y dotado de sistemas de visión artificial. Incorpora 2 tipos de software, uno dedicado a la visión artificial y otro a la programación del robot. Quizás lo más destacable de este tipo de robot, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que tienen un brazo robótico, ¿verdad? Que lo vamos a ver acá. Si ustedes observan acá, bueno, creo que esto se los voy a explicar cuando entremos a esta diapositiva. En el caso del agronauta, que lo que hace es una automatización de las labores agronómicas en explotaciones agrícolas intensivas mediante robótica y consiste en la transformación del modelo productivo, en el caso este fue específico para tomate, de tomate en rama, y dota al sector de una solución tecnológica de vanguardia e innovadora, ¿verdad? En este otro lado tenemos el ET3D, que es el desarrollo de un sistema de gestión de riego. Se trata de una plataforma autoguiada que permite la implementación de un nuevo algoritmo geoestadístico y de programación para el cálculo de la evotranspiración. Dichos datos son subidos a la nube con el objeto de generar un mapeo en 3D del invernadero y así conocer con mayor exactitud los momentos óptimos de riego, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que son 3 equipos bastante avanzados que ya prácticamente una vez bien programados, pues hacen bastante trabajo autónomo, ¿verdad? Entonces veamos acá en esta diapositiva el IngeRobot que nosotros podemos observar acá y nos dice que lo más destacable de este tipo de robot, vamos a ver si se los puedo ampliar. Acá está. Es estos 2 bracitos que tiene, ¿verdad? Que nosotros podemos ver acá. Lo que tiene es una pinza, ¿verdad? Lo que si ustedes observan en esta parte de acá, nosotros podemos ver que lo que son como 2 bracitos en forma de pinza y que está diseñada para recoger hasta 3 plantitas, ¿verdad? De manera simultánea, sin que se dañen, ¿verdad? Eso es como parte importante. Entonces, el robotío acá tiene su riel o su carril, digamos, para que se pueda ir moviendo y que ya la persona no tenga que estarlo haciendo, pero que sí esté verificando constantemente que se esté llevando a cabo el procesamiento como debe de ser. Muy bien, vamos a ver el otro que es el del agronauta. Este es el robotío que se puede ver acá. Y lo que hace es una recolección y confección de ramos de tomate in situ en el invernadero, ¿verdad? O sea, este sí trabaja en el invernadero como tal. Tiene un sistema robótico móvil apoyado en un entorno de producción inteligente, ¿verdad? Porque si ustedes observan acá se colocan todas las ramas del tomate, ¿sí? Y este lo va recolectando y cosechando porque tiene la misma función, ¿verdad? Vemos acá está en un invernadero, acá está todo donde se van colocando todas las ramas y él lo va recogiendo por la parte de abajo, ¿verdad? Entonces es un sistema bastante bonito y bastante eficiente, ¿verdad? Para recolectar. Entonces, lo que tal vez uno se tardaba como operativo en 2, 3 días, esto lo hace en mucho menor tiempo. Este es el otro que es el de riego. Acá lo tenemos, esto es lo que va haciendo la parte del riego para nosotros, para que realmente se pueda ver en qué momento es el mejor momento para hacer el sistema de riego. También existe en algunos países un digital twin de lo que es para el cultivo de tomate, específicamente en invernaderos, ¿verdad? Es un modelo también de simulación 3D. Y se alimenta en tiempo real con los sensores que recogen toda la información. Entonces, realmente hay varias tecnologías específicamente para lo que es el cultivo de algunos vegetales y en el tomate, sobre todo, que es un cultivo tan delicado, pues se ha logrado o se han enfocado
en trabajar este tipo de equipos para que sea mucho más eficiente y no haya tanta pérdida, porque eso pasa mucho con el tomate, ¿verdad? Que hay mucha pérdida durante su recolección. Entonces, lo que permite realmente todos estos modelos que están vinculados a un cultivo de tomate real, permite pues tener unas predicciones mucho más certeras y tomar mejores decisiones al momento del cultivo ya in situ, ¿verdad? En el campo. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que es la alimentación basada en plantas. Esta es una tendencia en alza en los últimos años. Aquí pues ya vamos a entrar un poquito, tal vez lo primero que vimos no, pues les resultó un poco raro que nosotros lo veamos como nutricionistas, pero realmente es importante conocer todas las tecnologías que se están trabajando porque tenemos que saber realmente si estos afectan o no afectan lo que a nosotros nos interesa, que es el valor nutricional y sus características organolépticas. Ahorita que nosotros entremos a la parte de alimentación basada en plantas, vamos a observar qué es lo que nos está ofreciendo las industrias de alimentos y cómo se están preocupando realmente por conservar esa parte de las características sensoriales y el valor nutricional, que es lo que realmente a nosotros nos compete. Pero si nosotros no sabemos bajo qué procesos o bajo qué tecnologías están siendo tratados los alimentos, no vamos a entender realmente si se está llevando a cabo o no un buen procesamiento de un determinado alimento, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, tenemos que comprender que este término de alimentación basada en plantas se basa en aquellos consumidores que están interesados en consumir categorías de alimentos o categorías de productos y tienen la necesidad de una oferta culinaria mucho más amplia, ¿verdad? Se preocupan por los sabores, por los colores, por las características sensoriales, por todo el valor nutricional y ellos buscan siempre qué más opciones obtener en el caso de esta alimentación basada en plantas. Pero en el caso de los veganos, por ejemplo, esto le estoy hablando de la teoría, ¿verdad? Los veganos, la tendencia se asocia más hacia una identidad propia del consumo de alimentos y también hacia el movimiento por los derechos de los animales, ¿verdad? En el caso de la alimentación basada en plantas, lo que busca es de lo que se trata es de una adopción de un estilo de vida más saludable, ¿verdad? Incluso algunos de ellos, no todos, no son 100, o sea, no se consideran ni veganos ni vegetarianos, sino que buscan una adopción de otro tipo de alimentos, porque digamos, en el caso de la alimentación basada en plantas, que vamos a ver las dos categorías que existen, algunos de estos alimentos no utilizan 100% plantas, utilizan por lo menos un ingrediente de origen animal y entonces ya no puede ser ya no puede ser tan estricto como un vegano o un vegetariano, ¿verdad? Que sí son como diferentes. Entonces, en el caso de la alimentación basada en plantas, pues también hay muchos cambios de textura, que es lo que se preocupa mucho también este tipo de consumidor, y que las características de sabor y de textura y de nutricionales se conserven o se asemejen hacia sus análogos, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Los ingredientes de origen vegetal es la opción más respetuosa con el medio ambiente, ya que requieren menos tierra, reducen los gases del efecto invernadero, abren oportunidades de experimentar con sabores y crear alimentos novedosos. Aquí la clave es la formulación del alimento, ya que se buscan opciones mucho más saludables, evitando ingredientes dañinos, pero con un impulso de energía a corto plazo. Entre estos, los más destacados son estos snacks a base de plantas, ¿verdad? Por ejemplo, surge mucho interés en estos consumidores en el consumo de ciertos carbohidratos que son de liberación lenta y que tienen un bajo índice glucémico, ¿verdad? Por ejemplo, como es el caso de la isomaltulosa. Muchos consumidores consideran que estos mejoran la salud, entonces es como parte de lo que ellos, o sea, se preocupan mucho más por el contenido nutricional y el contenido de algunos ingredientes que se consideran dañinos, ¿verdad? Esto pues es una tendencia pues no tan antigua, ¿verdad? O no
digamos, no hace mucho que se empieza a escuchar de esto, incluso muchos todavía confundimos el vegetarianismo o el veganismo con esta alimentación basada en plantas y tienen algunas diferencias, ¿verdad? Que sí se pueden atribuir para diferenciarlos al final. Muy bien, tenemos acá entre las soluciones que aportan la alimentación basada en plantas es el uso del almidón de arroz, que proporciona una sensación en boca suave y cremosa con una textura con cuerpo. Esto sobre todo para aquellos productos que están hechos sin lácteos, pero que se asemejan al valor nutritivo de un lácteo o bien que se requiere que sean alternativas para lácteos, ¿verdad? Para no consumir lácteos. En el caso también hay otra tendencia siempre para la alimentación basada en plantas que se llama lunes sin carne. Y aquí lo que se hace es sensibilizar a la población sobre el consumo de productos animales y sus diferentes impactos, invitando a sustituir las proteínas animales por las vegetales, al menos una vez por semana. Esta tendencia o esta solución está enfocada principalmente para aquellos consumidores que se consideran flexitarianos. A ver, ¿alguien me puede indicar la diferencia entre vegano, vegetariano y los flexitarianos? A ver, ¿quién se anima? Que los vegetarianos, bueno, es que hay varios tipos, pero en general los vegetarianos no comen carne, pero pueden comer lácteos o pueden comer derivados de productos animales, dependiendo del tipo que sea. Muy bien. Los veganos no comen nada de carne y nada derivado de animales, o sea, no comen miel, no comen huevos, no comen lácteos ni nada de eso. Sí. Y los flexitarianos, pues, como dice su nombre, ¿verdad? Son como más flexibles en ese aspecto de comer carnes y derivados. O sea, son ocasionales, ¿verdad? O sea, lo comen, pero no es que sea su estilo de vida, digamos, sino que porque antes se creía que, por ejemplo, el ir a un restaurante vegano o vegetariano, digamos en mi caso, que yo no soy ninguno de los dos, sino que pues sí como carnes y derivados lácteos y todo, pues se creía que yo no tenía por qué ir a un restaurante vegano porque no iba a encontrar qué comer, por ejemplo, ¿verdad? Pues no, o sea, hay veces en que uno también no quiere comer carne, no quiere consumir carne y se va por alternativas de tipo vegano, ¿verdad? Entonces sí lo puede consumir. Entonces a eso se refiere precisamente la parte de los flexitarianos, ¿verdad? Entonces en la actualidad, este tipo de tendencias o este tipo de invitaciones o de promociones, ¿verdad? Que se hacen como este lunes sin carne, en muchos países ya se ha logrado o se ha visto que sí muchas personas reducen su consumo de carne precisamente por todos los efectos que tiene en el medio ambiente y la han reducido incluso en lugar de una vez por semana hasta 3 veces por semana el consumo de carnes, ¿verdad? Entonces, realmente la tendencia va en alza en muchos países, como les repito, ya se ha reducido el consumo de carne. En España, por ejemplo, que es un país, pues, que le encanta las carnes, los embutidos, el cerdo, todo esto. Realmente sí se ha visto ya que muchas personas han cambiado su estilo de vida en función de su consumo de carne, ¿verdad? Que ya no es tan grande o tan alto como en años anteriores o en décadas anteriores, ¿verdad? Siempre sigue siendo importante, pero sí se ha reducido bastante. Muy bien. Luego tenemos acá entre las categorías las alternativas a lácteos y los análogos a carne. Tenemos entre las alternativas a lácteos las bebidas a base de avena, de soya, de arroz, que son productos a base de alimentos y cereales, y tienen soluciones para mejorar el sabor, la textura, la dulzura y el valor nutricional. ¿Cuáles son esas soluciones? Bueno, el uso de algunas enzimas, de algunas gomas vegetales provenientes de algas, por ejemplo, ¿verdad? En el caso se utilizan varios ingredientes como estos, como las enzimas y las gomas vegetales, en algunos productos que están dirigidos a deportistas como los suplementos, en algunos cereales también, en algunas bebidas y en algunos snacks. Entonces, de lo que se trata realmente es de utilizar
Sí son aditivos, pero son aditivos de origen vegetal, ¿verdad? O de origen natural, como se les llama, que no son químicos y que nos van a proveer de mejores alternativas para mejorar las características organolépticas o sensoriales de este tipo de productos que son a base de cereales, leguminosas o de almidones, ¿verdad? Esa es como la diferencia. En el caso de las enzimas, muchas que ya están en venta precisamente para mejorar las características, las enzimas pues mejoran la textura, vuelven más suaves los alimentos, también ayudan a liberar la biodisponibilidad de los minerales. Ustedes saben que la biodisponibilidad de minerales muchas veces es compleja, no es tan fácil. Hay muchos alimentos de tipo vegetal que tienen muchísimos nutrientes, pero su biodisponibilidad es baja y precisamente estas enzimas ayudan muchas veces a que estos nutrientes puedan estar biodisponibles para el organismo. En este caso, las enzimas ayudan a los minerales, ¿verdad? Modificando precisamente también la solubilidad de distintos tipos de proteína. En el caso de las gomas vegetales, se utilizan generalmente como moduladores del sabor, eso es importante también, o bien para enmascarar ciertos sabores desagradables de algunos alimentos, porque hay algunos alimentos de origen vegetal pues que no son tan agradables al paladar, ¿verdad? Sin embargo, con la adición de estas gomas vegetales se puede enmascarar esos sabores, ¿verdad? Muy bien. En el caso de los análogos, bueno, también en este caso existen precisamente porque algunos de los productos vegetales no contienen algunos no contienen muchas vitaminas y cuando se juntan, pues, o se hacen las mezclas tampoco. Existen también mezclas de vitaminas ya a nivel comercial que se pueden agregar a nuestras alternativas a lácteos, ¿verdad? Precisamente para adquirir un valor nutricional mucho mejor y mucho más rico, ¿verdad? En el caso de estos alimentos. En el caso de los análogos de carne, pues nosotros tenemos acá que estos son productos elaborados con insumos vegetales, ¿verdad? Y algunas cualidades sensoriales se aproximan precisamente a sus gemelos o sus análogos, ¿verdad? Que son las carnes de origen animal. Es bien importante indicar, ¿verdad? Que los desafíos más importantes de los análogos de carne son precisamente copiar la textura en boca de grasa y jugosidad, la suculencia de las carnes, la firmeza, la masticación, la mordida, o sea, la sensación que da cuando uno muerde esa carne, su perfil nutricional que sabemos que es de alta calidad, la gestión del sodio también, las alternativas vegetales a la carne, ¿verdad? Que son las que nosotros queremos aportar y también el gran sabor que tienen, ¿verdad? Enmascaran tonalidades extrañas, aportan sabores como el umami, ¿verdad? También y a carne. Entonces, estos son lo que nosotros tenemos que cuidar al momento de ofrecer un análogo de carne, ¿verdad? Entonces hay que cuidar también sus propiedades, sus atributos, que sean similares al producto original de origen animal. Y pues esto se logra dependiendo de la calidad de las materias primas que se van a emplear. Entre los análogos de carne, nosotros tenemos acá que los más comunes son hamburguesas, nuggets, salchichas, albóndigas y salsas para rellenos. En el caso, lo que más se utiliza, por ejemplo, en este caso, es como su nombre lo indica, la PBT, que es la proteína vegetal texturizada. ¿Se recuerdan que en la parte de cereales vimos esta parte de la textura, de qué se refiere la proteína vegetal texturizada? Estas contienen más o menos entre el 40 al 70% de proteína y son procesadas bajo principios distintos a los que nosotros conocemos de los cereales. Una de las proteínas vegetales texturizadas más utilizadas es precisamente, ¿quién sabe? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se recuerda de esto que vimos? De las proteínas texturizadas. De las vegetales, ¿cuál será la de mayor consumo o la de mayor valor comercial? ¿La de soya? La de soya, precisamente, ajá, exactamente. Muy bien, gracias Aileen y María Fernanda. Entonces, precisamente a esto se refiere esta, ¿verdad? Que la proteína vegetal texturizada más utilizada es la proveniente del frijol de soya. Entonces, la selección de la proteína texturizada dependerá
del análogo cárnico que yo quiero emular. También depende de la apariencia que le quiero brindar y de la experiencia a la mordida deseable, ¿verdad? Que es parte importante de las características que se quieren trabajar. También, por ejemplo, cuando necesitamos nosotros una estructura fibrosa, esa proteína vegetal texturizada debe ser rica en contenido proteico, es decir, entre el 60 al 70%. Pero cuando yo hago, por ejemplo, molidos, como las hamburguesas veganas, la proteína vegetal texturizada puede estar entre el 40 al 50%. Estos del 60 y 70%, pues son productos bastante innovadores. Se elaboran a través de una matriz extruida compleja a base de proteínas, no solo de la soya, sino también del trigo y algunos almidones que se seleccionan cuidadosamente, ¿verdad? Porque para dar esa textura no solo me la va a dar la soya, tiene que ser una combinación de soya, trigo y algunos almidones, ¿verdad? Pero que todo tiene que ser bien seleccionado para que pues su consistencia sea bastante uniforme y de consistencia fibrosa, que sea una alta masticabilidad, que es importante, ¿verdad? Y que deje como nosotros decimos, esa sensación en el paladar característico de la carne, ¿verdad? Sí, María Fernanda, adelante. Licenciada, una pregunta. Es que hace unos días estaba viendo yo la etiqueta, el empaque general del Protemas, ¿verdad? Ajá. Y en los ingredientes decía que solo tenía soya texturizada, pero, ay, no sé, me puse a investigar porque digo yo que, pues como mencionó usted, le ponen otras cosas. Entonces dije yo, ¿será que esto es apto para personas intolerantes al gluten? Porque de repente puede tener alguna traza por ahí o le añaden algo, no sé. Mira, la verdad es que ese sí no lo tiene. Si lo tuviera, tendría que estar en el etiquetado general. Eso sí es obligatorio, precisamente porque es un alérgeno, ¿verdad? Entonces, sí si no lo tiene, o sea, yo me recuerdo que no está. Si lo tuviera, tiene que estar ahí. O sea, sí tienen que colocarlo en el etiquetado general. Eso sí no pierde precisamente por eso, ¿verdad? Porque si no, no es apto para el consumo de alguna población. Ah, bueno, entonces sí, no tiene. No, ese no. Ahora, en este caso que yo mencionaba, lo de la estructura fibrosa, es aquellos alimentos que sí quieren emular totalmente las características sensoriales de la carne. Esa es como la diferencia, ¿verdad? En el caso del Protemas, lo que quiere esa es una alternativa al consumo de carne, pero digamos no, o sea, no les interesa, o en ese momento cuando se formuló, no interesaba tanto el emular la sensación que deja la carne en la boca, ¿verdad? Sino que lo que les interesaba más que todo era el valor nutricional. Pero en este caso, en este tipo de tendencias o de tecnologías, se trata de asemejar lo más que se pueda esa estructura fibrosa de la carne. No sé si ahí queda como un poquito más claro. Sí, ya, me imagino que en esas como tortitas que venden así, veganas y todo eso. Exactamente, así es, ajá. Entonces, en el caso de estas de 40 y 50% de la proteína texturizada, pues aquí realmente la estructura que se va a sentir es una estructura porosa, ¿verdad? Que la mordida sea característica del tipo de carne que se quiere simular, ¿verdad? Eso es como parte de lo que se trabaja. En la parte de ingredientes, los principales son la proteína de soya y el aceite vegetal, ¿verdad? Pueden haber más, pero estos no pueden faltar. Eso es como parte importante. También se adicionan algunas proteínas del huevo, por ejemplo, que era lo que les mencionaba anteriormente, pero se agregan únicamente porque estas contribuyen a la unión de ingredientes, ¿verdad? O sea, se utilizan como para conferir terneza, ¿verdad? De la que tiene la carne, digamos, normalmente. Entonces, para conferirle esa característica, pues utilizan las proteínas del huevo precisamente para unir los ingredientes y que se vuelva algo mucho más jugoso al tacto, ¿verdad? Con la carne, con el alimento.
También se pueden adicionar algunas harinas, ya como harina de soya, ¿verdad? Y algunas legumbres, harinas también, precisamente para intensificar el sabor. Y también porque estos son excelentes retenedores de humedad, ¿verdad? Que eso es importante también. En el caso de, también otra parte importante, recordemos cuando vimos la parte de legumbres, vimos que estos también ayudan a que haya un mejor rendimiento en la cocción, ¿verdad? Precisamente por su alta capacidad de unión al agua y también, pues, que nos permite tener una mayor cantidad de alimento. La grasa, en este caso, la que se agrega, ¿verdad? Lo que permite es una estabilidad en la emulsión que se está formulando, ¿verdad? Y también es importante mencionar que todos estos en conjunto van a incrementar el nivel proteico del alimento y también el aporte de fibra dietética, ¿verdad? Entonces son como bastantes, o sea, es un alimento bastante completo, a pesar que la mayoría está hecho de una proteína de origen vegetal. Y digo a pesar de, porque recordemos que la biodisponibilidad de la proteína, aunque, o sea, tienen alta proteína, muchas de ellas, pero su biodisponibilidad es la que a veces afecta si solo lo consumimos a lo individual, ¿verdad? Bueno, también se agregan algunos hidrocoloides como son las gomas, como los carragenatos, los alginatos y el agar. Estos normalmente nos ayudan a estabilizar el alimento, ¿verdad? Ayudan a que se mantenga la forma y la textura de estos productos, ¿verdad? Y que también, sobre todo, permitan que se procesen estos alimentos, es decir, que aporten una buena textura al momento de freír, al momento de cocinar o cuando están congelados incluso, ¿verdad? Aumentan también la viscosidad durante el calentamiento de los alimentos, aportan también esa sensación que deja en el paladar, ¿verdad? Que es tan característica de la grasa, por ejemplo, de la carne. Y pues tienen bastantes otras características, por ejemplo, bueno, en textura mejoran viscosidad y sobre todo a temperaturas bastante altas, ¿verdad? Entonces son como bastante importantes todas las características que le ofrecen es al agregar estos hidrocoloides que se pueden mantener de una mejor forma los alimentos y conservarse de una mejor forma. Bueno, las carrageninas, que es otro de los hidrocoloides que se agregan, son utilizadas por sus propiedades gelificantes y espesantes y estabilizantes y también por la retención de agua que contienen, que aportan, ¿verdad? Que ayudan. Tienen una gran aplicación en la industria de carnes análogas y alimentos bajos en grasa porque dicha reducción a menudo conduce a texturas inaceptables y duras, pero al incorporarse estas carrageninas mejoran la textura del producto al disminuir la tenacidad y aumentar la jugosidad que tan importante es para los productos cárnicos, ¿verdad? Y si estamos tratando de copiar todas las características de un producto cárnico, esto es sumamente importante, ¿verdad? Hay un tipo de carrageninas que se denominan tipo iota, ¿verdad? Y estas son las más utilizadas en el mercado precisamente porque tienen una alta solubilidad y una resistencia a procesos como congelado y descongelado, ¿verdad? Entonces esas son como las más comunes en cuanto a el uso comercial. Y ya para ir finalizando, tenemos acá las tendencias que nos dice los sistemas actuales de abastecimiento y producción de alimentos son insostenibles. La necesidad de innovación es más grande que nunca, ¿verdad? Entonces, pues la pandemia, como les mencioné al inicio, ha acelerado de forma exponencial la necesidad de la industria alimentaria de adoptar tecnologías que ayuden precisamente a abordar toda la demanda de alimentos que se requiere. Realmente se evidenció a través de la pandemia muchas ineficiencias. No sé si alguien me habló. Las harinas más comunes son tipo iota. Se los voy a poner en el chat. Entonces,
En este caso, pues lo que se requiere realmente es que, bueno, lo que se vio realmente a partir de de la pandemia, es que habían muchas ineficiencias de tipo estructural en las industrias y también mucha falta de mano de obra, ¿verdad? Donde realmente todavía hay muchas fábricas donde lamentablemente se abusa del personal operativo, ¿verdad? Donde se le dan largas jornadas. Se ha visto y se ha visualizado y se han hecho innumerables estudios donde se indica que el personal operativo no debería de pasar más de 6 horas trabajando derivado de las actividades tan repetitivas que tiene, ¿verdad? Y hay muchas empresas que lamentablemente no cumplen con ese criterio y lo que hacen es ponerlos a trabajar 8 hasta 12 en turnos de 12 horas, ¿verdad? Y eso obviamente al momento, cuando fue lo de la pandemia, estaba en su mayor punto, digamos, al inicio, eso evidenció realmente que muchas empresas tuvieron bajas en su producción, porque las personas no solo estaban trabajando en dobles turnos precisamente porque no se podían juntar, porque había que tener distanciamiento, porque las mascarillas, porque tantas cosas que se dieron en ese momento, que se dieron cuenta que estaban, o sea, que las personas no les iban a rendir, porque aparte de todo, ellos también estaban tensos de enfermarse, de llevar la enfermedad a sus familias. O sea, eran tantas las cosas que realmente se evidenció esa ineficiencia, tanto estructural como de personal. Y de ahí derivaron todas esas tendencias tecnológicas que se fueron dando, ¿verdad? Y también algunas otras como estas que tenemos acá, que son la valorización de residuos, que se volvió de lineal a circular, que es donde se brinda la oportunidad de alimentar al mundo de manera sostenible y se están transformando los desechos en ingredientes o productos beneficiosos. 1/3 aproximado de todos los alimentos producidos a nivel mundial termina como pérdida o desperdicio de alimentos, ¿verdad? De ahí deriva el por qué se tienen que transformar todos esos residuos orgánicos en diferentes productos que ya sea puedan ser para consumo humano, como es la parte de esta de valorización de residuos, o bien de energía. En el siguiente curso vamos a ver esa parte al final también, la parte de energía renovable, de cómo algunos desechos orgánicos se pueden utilizar para energía renovable. En este caso, estamos viendo que ese desperdicio de productos se pueden transformar precisamente para dar más alimentos y más alternativas a las personas independientemente de su situación económica o de su nivel socioeconómico, ¿verdad? También tenemos acá la parte de la agricultura regenerativa, pues que aquí habla, ¿verdad? Más allá de lo sostenible, es una gestión integral que fomenta la regeneración del suelo, el aumento de la productividad y la diversidad biológica, el bienestar animal, así como la economía agrícola y comunitaria. Esta parte de la parte de agricultura regenerativa es una de las más nuevas que hay, precisamente porque lo que se busca es mejorar las condiciones de cultura de nuestros agricultores a nivel latinoamericano, ¿verdad? Porque aquí en Latinoamérica pues todavía es bastante fuerte la agricultura regional. Entonces, imagínense, al llegar a hacer esto, realmente se puede hacer o sea, se puede aumentar esa capacidad de agricultores, ¿verdad? Creo que, Desiree, tenías una opinión por ahí, si la puedes hacer al micrófono, con gusto. Sí, buenos días. No, solo para mencionar que a pesar de, digamos que es como bien sonado, el nivel de desnutrición que hay en Guatemala y demás, en Guatemala la pérdida de alimentos que mencionaba la licenciada es más o menos 1/3 a nivel mundial. Eso se mantiene en Guatemala, eso también es cierto acá, a pesar de que deberíamos de pensar que pues debería bueno, ¿cómo decirlo? No deberíamos de estar desperdiciando tantos alimentos. Aquí esa tendencia se mantiene. Sigue siendo más o menos entre 1/4 y 1/3 de la producción agrícola. Entonces, para que lo tomen en cuenta también, que se mantiene aquí también. Ok, gracias. Muy bien, entonces, derivado de esto que dice Desiree, pues yo creo que nosotros en las empresas a nivel regional sí se pueden implementar muchas de estas tendencias. Miren, algunas no se han implementado todavía porque son tendencias que surgieron con la pandemia. Entonces, muchas empresas todavía se están adaptando a las nuevas
a las nuevas necesidades de la población, ¿verdad? Entonces, esto tiene un futuro, por eso se llaman tendencias, porque van a ir en aumento y es lo que se espera que se adopte a partir del 2022 hasta el 2025, ¿verdad? Entonces son cosas que realmente sí van a llegar a fortalecerse, sobre todo en aquellas multinacionales probablemente, ¿verdad? Donde la capacidad pues es mucho mayor, ¿verdad? Y que se están preocupando realmente. Miren, tal vez no se preocupan y pues esto va a sonar un poco feo tal vez, pero tal vez no se preocupan porque al final son empresas lucrativas, ¿verdad? Tal vez no se preocupan tanto por el ser humano, pero sí por una responsabilidad social que deben tener y entonces crean estos proyectos precisamente para impulsar esta economía sostenible, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Muy bien, la parte de la canola versus soya, pues en los últimos años la tendencia hacia la canola ha aumentado y la idea es diversificar las fuentes de la proteína vegetal para evitar los monocultivos y la pérdida de biodiversidad, es decir, que solo se consuma un solo alimento, ¿verdad? La canola pues tiene una alta capacidad de producción y tiene un valioso perfil de aminoácidos. Incluso si la tendencia sigue en aumento, la canola podría alterar el dominio de la soya en el espacio basado en plantas, ¿verdad? Debido precisamente a esta capacidad de producción que tiene y al perfil de aminoácidos tan perfecto que tiene, ¿verdad? En el caso de la digitalización de la cadena de suministros, tenemos que son tecnologías digitales como el blockchain, por ahí hay un grupo que trabajó eso en su artículo científico, es una tecnología totalmente diferente a las que hemos visto, pero que está en auge desde hace muchísimos años, que nos permite realmente tener una cadena de suministros bastante estable. Vamos a describirlo en una diapositiva más adelante. Tenemos también la parte de la inteligencia artificial y la comunicación de campo cercano de lo que es bueno tener a imprescindible, ¿verdad? Entonces, la cadena de suministros realmente es importante. ¿Por qué? Porque los consumidores buscan información sobre cómo se están produciendo sus alimentos, de dónde vienen, qué garantías les estamos dando para saber si son seguros o no. Muchas personas, ustedes lo habrán escuchado, cuando ven una marca nueva, dicen, ay no, yo esa mejor no la busco, esta mejor no la compro, mejor compro la que ya conozco y tal vez no la conoce, simple y sencillamente he escuchado la marca y he escuchado que la gente compra esa marca, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué creen ustedes que la marca es tan fuerte, tan importante? Porque son los que se encargan de publicitar su información, de ser en teoría más abiertos hacia la información que necesitan procesar. Por ejemplo, hay empresas que sus anuncios son, nosotros trabajamos con los mejores ingredientes porque proceden de X lugar. Entonces, le dan a uno esa alternativa de ver de dónde proviene el alimento que estoy consumiendo o incluso dan algunas alternativas de cómo se está trabajando. No dan el detalle de sus procesos, pero sí dicen, por ejemplo, se utilizan X tecnologías, por ejemplo, ¿verdad? Y eso al consumidor le da seguridad, ¿verdad? Esa es otra tendencia. Muy bien. Luego tenemos acá en la siguiente, esta es la parte de la agroindustria, que dice, es un modelo de negocios rentable, acá, ¿verdad? Es un modelo de negocios rentable que captura carbono, aumenta la biodiversidad, optimiza el uso de recursos y fomenta la seguridad alimentaria. Imagínense cómo ese tipo de industria, ¿verdad? Generativa. Porque casi el 50% de mis costando precisamente por esta agricultura regenerativa. Empresas de alimentos como Danone, por ejemplo, que es de las que tal vez más conocemos, están apoyando precisamente a varios agricultores y promoviendo estas prácticas sostenibles
prácticas regenerativas, ¿verdad? Y están ya otorgando certificaciones orgánica regenerativa, ¿verdad? Y ya está en auge, entonces ya no tardarán en algunas empresas en pedirla, ¿verdad? Para estar al nivel del mercado regional o latinoamericano. Entonces acá tenemos algunas de las soluciones que se dan, dice la restauración de 49 millones de acres de tierras degradadas en la región podrían producir 23,000 millones de dólares en beneficios netos en los próximos 50 años. Las prácticas regenerativas, ¿qué van a solucionar o qué van a proporcionar? Un enfoque de paisaje, restauración de bosques, agroforestación, técnicas regenerativas de cultivo anual, producción agrícola, y son un montón. Beneficios para el productor también, como la captura de agua, salud del suelo, biodiversidad, rentabilidad, eficiencia de recursos, los beneficios regenerativos para todos, ¿verdad? La mitigación climática, sumamente importante, servicios de ecosistema, seguridad alimentaria y mayores fuentes de sustento. Entonces, esta realmente es una de las que mejor aplicación tiene y mejores beneficios tiene, tanto a nivel de industrias alimentarias como a nivel de la población. ¿Por qué le interesa esto a las industrias alimentarias? Porque ellos van a tener más recursos para utilizar. Eso simple y sencillamente es eso. Acá tenemos también un esquema de lo que es el blockchain, ¿verdad? Que esto es aplicado a industrias de alimentos. Nosotros podemos observar acá que esta tecnología se está convirtiendo en una tecnología bastante utilizada a nivel del mercado porque facilita el intercambio de datos, ¿verdad? En toda la cadena de suministros, en toda la cadena alimentaria. Es un intercambio de datos entre profesionales de distintas ramas para obtener un mejor detalle de lo que se requiere, ¿verdad? Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿verdad? Que empieza desde el momento en el que se empieza a trabajar la materia prima, cómo van registrando los granjeros, por ejemplo, en este caso, si fueran granjeros locales, tienen ellos que registrar todos sus atributos o todos sus aspectos o todas sus características. Los productores, ¿verdad? Dice acá, verifican y certifican los productos. Los distribuidores van dejando o van distribuyendo todos los productos. Acá es cómo se van convirtiendo, en qué se van convirtiendo, pero todos van registrando, ¿verdad? Entonces se vuelve una red donde todos estos tienen acceso a toda la red. De eso se trata el blockchain, ¿verdad? Y lo que pasa es que al final el consumidor puede ir verificando todas las etapas del proceso de su producto que está pidiendo, ¿verdad? Por eso es que, o sea, al final, ¿se acuerdan que les mencioné que en algún momento toda la red está interconectada hasta con los consumidores, los clientes o con sus proveedores, ¿verdad? Entonces, de esto se trata este tipo de tecnologías. ¿Por qué son importantes para nosotros? Porque para quienes trabajan en industria alimentaria, eventualmente van a tener que procesar datos para alimentar esta red del blockchain, ¿verdad? En algunas industrias que ya se está aplicando. Hace mucho tiempo que se está aplicando. La aplicación más difundida del blockchain es precisamente la trazabilidad del producto, que es el histórico del producto como tal. Muy bien. Por ejemplo, en Walmart, que se usa mucho este blockchain, lo que se hace es que todo está digitalizado, todos los productos, y por ejemplo, cuando ustedes llaman a la línea de atención al cliente de Walmart e indican que un producto de los que compraron está malo, por ejemplo, ellos les dicen, tráigame la factura con el producto dañado. Por ejemplo, se ha dado el caso de algunos, por ejemplo, yogurt, que ustedes lo sacan o sea, antes de comprarlo, ustedes revisan fecha de vencimiento, revisan que venga bien sellado y ustedes lo compran, ¿verdad? Y el producto está en buen estado, pero cuando ustedes lo abren sin que hayan roto la cadena de frío, resulta que el alimento tal vez tenga algún crecimiento de mohos, por ejemplo, ¿verdad? Y si está bien sellado, no tendría por qué. Entonces, lo que hace Walmart es revisar dentro de toda su cadena
dentro de todos sus datos, porque ellos implementan esto para saber dónde pudo haber estado el error, ¿verdad? Puede ser en el distribuidor, en el productor, entonces tienen esa trazabilidad y eso sí lo hace Walmart precisamente para ver dónde está el problema. Sí, Sofía. Licenciada, fíjese que ahorita que dijo eso me acordé de una situación. Aquí hay una pequeña, o sea, no es como Walmart, pero es más chiquito y es más pequeño que una despensa, no tiene tantas sucursales. Pero la cosa es de que ahí es un supermercado, ¿verdad? Y ahí venden fruta y verdura. Y una vez yo escuché que una señora le estaba diciendo, mire, es que yo compré una sandía y me salió mala, ¿verdad? Pero uno sabe que si uno lo compra, por ejemplo, en el mercado, ahí no se lo cambian. No. Entonces, yo así me quedé escuchando si se lo cambiaban y le dijo, bueno, traiga su factura y la fruta, ¿verdad? Y se la cambiamos. Y yo así como que, pues qué interesante, pues, porque es algo que en el mercado uno no se lo cambian o no sé, o sea, es bien difícil con eso que no está empacado. Exacto, así es. Eso sí es bien interesante realmente. En una ocasión también, por ejemplo, me acuerdo también que con un empaque de cervezas, de estas de que vienen en cartón, las que son de botella. Recuerdo también que yo estaba en el supermercado también cuando vi que una persona agarró la cajita esta, el six-pack de las botellas y se le rompió, de hecho estaba en el refrigerador, me recuerdo, y cuando la agarró se le rompió el cartón, ¿verdad? Y eso no debe pasar porque realmente la cajita el material está diseñada precisamente para soportar temperaturas frías, ¿verdad? Entonces no debería haberse roto. Entonces cuando llegó pues el que está verificando ahí los pasillos y todo y vio, porque obviamente al romperse se cayeron las botellas y se quebraron, ¿verdad? Entonces cuando vio eso, pues uno lo primero que piensa es se lo van a cobrar, ¿verdad? Pero realmente no, porque el defecto venía del empaque, no venía de la persona que lo agarró, sino que del empaque. Entonces, solo recogieron y todo y le cambiaron el producto. Claro, no lo había pagado todavía, pero a lo que voy es que no se lo cobraron tampoco. Porque realmente sí, esas cosas la empresa que lo proporciona o que lo vende lo debe de garantizar y tampoco pierde Walmart, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es reportar que su empaque no sirvió. Entonces, quien se hace cargo de eso es precisamente el proveedor, ¿verdad? Muy bien. Ok. Incluso aquí mencionaba Vera, por ser frutas y verduras se dañan más fácilmente. Sí, efectivamente. Si ustedes observan, por ejemplo, yo creo que eso lo mencioné en algún momento en el curso cuando vimos lo de las frutas, pero recuerdan que les mencioné que en Walmart, por ejemplo, ellos antes de, o sea, cuando el producto ya está malo o ya está muy, tal vez no malo, pero sí ya está como muy con manchas o algo, o muy maduro, lo que hacen es retirarlo de las góndolas o de las estanterías y lo que hacen es ponerlo a la venta dentro del mismo equipo o de los colaboradores de los trabajadores de Walmart, ¿verdad? Ellos no pierden, lo ponen a un precio mucho más bajo, pero pues ellos no pierden al final, porque ellos no pueden vender fruta así, porque eso al final va a pasar eso, ¿verdad? Que se los van a llegar a devolver y a ellos eso no les conviene tampoco, ¿verdad? O lo ponen en rebaja antes, ¿verdad? Exactamente, o si no lo cocinan, porque ellos tienen también servicio de cafetería, ¿verdad? Entonces, tienen como muchas opciones para que no se llegue a perder. Muy bien, entonces ya para finalizar en esta parte, ya como conclusiones finales, tenemos nosotros que el mercado a base de plantas es muy prometedor. Se estima que un valor cercano a los 81,000 millones de dólares para el 2024 es lo que promete este mercado, ¿verdad? Dice Eli que en muchos productos he visto que ponen que sobre ofertas no hay cambios. También es cierto, ¿verdad? Para garantizar que no vaya a haber una devolución de alimentos. Otra de las tendencias, esto no se los mencioné en la clase, pero me parece importante ponerlo acá, que indican, ¿verdad? Que actualmente o la nueva tendencia será para más o menos el 2030, o sea, para que llegue a su fase
esa fase como otras plataformas tecnológicas en cuanto a nutrición y alimentación se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos consumidores están pidiendo plataformas o aplicaciones que sean del estilo de Spotify, por ejemplo, donde Spotify, a través del uso de la aplicación, les va sugiriendo a ustedes música, podcast, diferentes cuestiones que les van surgiendo dependiendo sus gustos y sus necesidades, ¿verdad? Entonces, lo que están pidiendo es que los supermercados también tengan sus aplicaciones donde ustedes puedan colocar lo que ustedes necesiten, por ejemplo, si alguien está en alguna dieta específica y que la misma plataforma les indique qué productos nuevos hay y que sean aptos para el consumo de una determinada condición o de una determinada pues gusto, ¿verdad? O necesidad. Entonces, esta es la tendencia, la nueva tendencia que seguramente se va a desarrollar en breve y que también pues va a ser mucho más fácil y que también es mucho más práctica de llevar, ¿verdad? Entonces, hay como nuevas alternativas. O TikTok, que también selecciona lo que uno visualiza. Sí, también, ¿verdad? Son como diferentes plataformas las que hay. Muy bien, entonces, pues eso sería todo por la clase de hoy. Ya al final solo los voy a dejar con no sé si tengan alguna otra duda o pregunta que podamos resolver antes de que terminemos. Hoy creo que fue la primera vez que terminé en tiempo, antes de tiempo. Bueno, y si no tienen ninguna otra duda o pregunta o comentario, pues ya solo nos despedimos acá su equipo de tecnología de alimentos, ¿verdad? Que esperamos recibir a todos ustedes el siguiente semestre, pues para la continuación que es Tecnología de Alimentos 2, y pues aquí estaremos, si Dios lo permite, como su equipo de Tecnología de Alimentos número 2. Así que los dejo con una breve reflexión, ¿verdad? Este es su momento, tienen conocimiento, tienen tiempo de experimentar y probar al mundo lo que pueden hacer. Así que pues muchísimas gracias por su atención y pues de último les dejo lo que es el examen final teórico, lo que va a comprender el documento de apoyo de apoyo de leguminosas. Ese todavía no está en plataforma ni la clase de hoy. La clase de hoy se la subo en la tarde. Y este documento de leguminosas se lo subo mañana en la tarde porque todavía me faltan unos detalles. Así que pues eso sería todo por hoy. Así que pues qué bueno que les gustó, chicos, para terminar, ¿verdad? Qué perfecto. Ok, muy bien. Solo por aquí tengo una preguntita de Victoria. Dice, licenciada, una duda, si hay posibilidad con respecto a exoneración. Pues sí, el que llegue no me recuerdo ahorita cuál es el número o la ponderación para llegar para llegar a exoneración, pero yo se las calculo, se las mando y por eso es que queremos tener las notas el miércoles de la otra semana para que tengan tiempo de si alguien se exonera, pues hacer la carta y subirla para que podamos tener ese detalle, ¿verdad? Pero sí, prometemos tenerla para el miércoles. No se las puedo prometer antes porque, pues como ya vieron, nos atrasamos un poco en algunas evaluaciones, pero prometemos tenerlas listas el miércoles a más tardar. Muy bien, muchas gracias, que estén muy bien. Yo les doy el dato de cuánto se pueden exonerar a Eileen porque no me recuerdo ahorita. Muy bien. Muchas gracias a las dos. Este curso estuvo súper interesante y enriquecedor. Ay, qué bueno. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Qué bueno, chicos. Si hay exoneración, de todos modos hacen el final práctico. Sí, Victoria, de ese no se salvan, solo del teórico. Muy bien.